pero no tenemos muchas herramientas con las cuales interactuar. Entonces, por eso va a ser un tema un poquito, lo vamos a tratar de una manera muy somera, muy ligera. Y de esto, recuerden que ustedes tienen que elaborar su evidencia que nos están solicitando de lo que hemos estado trabajando. Del mismo modo, les recuerdo que tienen que subir todo lo que tengan antes del día 30 y la próxima semana ya vamos a trabajar con su proyecto final. Es decir, para la próxima semana ya trabajaríamos únicamente en los proyectos, qué tipo de proyectos vamos a plantear y de ahí pues vamos a ver cómo los van a ejecutar. Esos proyectos, sus proyectos finales, ese sí no es, ese es ineludible, no lo podemos quitar, porque de alguna manera, pues de eso se trataba el tercer parcial en realidad. Ya habíamos abarcado prácticamente todo. Nos faltaba antes de que todo esto comenzara, nos faltaban prácticas, pero por virtud, por desgracia, pues eran prácticas que de alguna manera no siempre nos podían salir o no las podríamos hacer porque pues hay muchas limitaciones en la escuela. Entonces, como tenemos esas limitaciones, casi no salían. Sí, ya les he platicado muchas veces porque íbamos a tratar de hacerlo con otros medios, que íbamos a tratar de hacerlo con otro tipo de equipo que para eso ya lo había preparado, ya lo había adquirido, pero bueno, en este caso no fue así, no pudimos llegar a eso. También tenemos que esperar al día lunes, de hecho por eso también como llevo, no sé, llevo, llevo 6 años en la nómina, pero en realidad en este changarro llevo desde el 97, este, ya sé que de alguna manera, que en un momento nos iban a cambiar la jugada. Entonces, por eso tenemos que esperarnos hasta el lunes a ver ahora qué nos dicen. Porque de lo contrario, si empezamos a trabajar ahorita y dicen que tiene que ser de otra manera, vamos a tener ahí un problema. Por eso dejé lo de la práctica final hasta las últimas sesiones que tenemos programadas, que son las últimas dos. Vamos a ver ahí qué es lo que nos dice, qué es lo que nos dicen las autoridades y con base en ello vamos a tener que actuar. Pero bueno, ahora sí para comenzar, antes que nada vamos a trabajar hoy con dos equipos. Bueno, más que nada vamos a ver arquitectura de dos equipos, que de cierta manera va a ser la continuidad de lo que estuvimos viendo la vez pasada para ligarlo al tema de seguridad. Eh, Les decía que estábamos preparando un breve, una especie como de unboxing, en el cual vamos a visualizar la arquitectura la semana pasada vimos la arquitectura de un servidor común y corriente. De hecho, vimos un servidor bastante viejo. Ahorita precisamente me retrasé porque estuve preparando un servidor que me acaba de llegar. Ahorita lo vamos a ver. Pero primero que nada, vamos a checar de este lado. Ahí tenemos. De este lado, este es una, una, un equipo común y corriente. De hecho, este es un equipo como ustedes lo pueden ver, es un equipo de la marca Dell. Pero pues la diferencia con los equipos actuales, este, digamos, es que su arquitectura, a pesar de que ya ha ido cambiando, si ustedes la observan internamente, a ver, no, si ustedes observan internamente un equipo actual, creo que es de novena, es un i7 de novena generación, o sea, bastante actualizado. Actualmente estamos en la 10ª generación. Eh, ¿Qué es lo que nosotros observamos? A pesar de que los equipos han ido modernizándose, la arquitectura interna es prácticamente la misma. Actualmente se utilizan mucho los equipos todo en uno, pero generalmente yo no les recomiendo que utilicen ese tipo de equipos en empresas. ¿Por qué? Dependiendo del uso que le vayan a dar. Pero generalmente no se los recomiendo. ¿Por qué? Porque son equipos que tienden a calentarse mucho
y son equipos que no son muy eficientes en ese sentido. Entonces, por lo mismo, generalmente es bueno tener un equipo de escritorio principalmente para empresas. Y en este tipo de empresas también, en muchas ocasiones lo que sucede también es que si se descompone una cosa en los equipos todo en uno, ¿qué sucede? Se descompone todo. Entonces, por eso es mejor que en un momento dado inviertan en equipos de este tipo, aparte de que ustedes ya saben que son más actualizables, que son menos exigentes. Entonces, esta es la arquitectura de una computadora, a diferencia de lo que vimos la semana pasada vimos un equipo muy viejito. En esta ocasión tenemos un equipo ya muy reciente y aquí lo que vamos a ver es que la arquitectura es la misma. Y acuérdense que ya les había comentado que esta arquitectura se basa en el modelo de von Neumann. Entonces, ahorita vamos a ver por qué empezamos con esto. Esta arquitectura, según von Neumann, está fundamentada en un microprocesador. Al estar fundamentada en un microprocesador, todas las operaciones básicas pues están precisamente centralizadas en un microprocesador que tiene una estructura básica de entrada, proceso, salida. Eso internamente tiene una unidad de control, internamente tiene una unidad aritmética lógica, e internamente tiene una sección de memoria. Todo eso ya lo hemos visto. Y de hecho, este tipo de procesador, ya deben de saber, sobre todo ustedes que son medio gamers, ya deben de saber que hay una arquitectura de procesadores Intel que trae un procesador gráfico integrado y hay una arquitectura de procesadores Intel que no traen procesador de gráfico integrado. Los que no traen procesador gráfico integrado necesitan forzosamente una tarjeta gráfica, que generalmente es lo que se utiliza para gamers. Ellos ya ponen, un gamer ya pone su tarjeta gráfica que se le dé la gana. Aquí en este caso, este es un equipo nuevo. Y en este caso, como ustedes se dan cuenta, este equipo no trae propiamente no trae una unidad de almacenamiento. Este equipo viene nada más con la pura tarjeta madre, procesador, memoria está por acá, pero unidad de almacenamiento como nosotros la conocemos no la trae. ¿Por qué? Si ustedes son observadores y ponemos un poquito de luz, se van a dar cuenta que aquí en el interior, esto es lo que ya, esto es lo que ya se utiliza. Entonces, ¿qué es lo que hay allá adentro? Lo que hay allá adentro, pues es un disco, es lo que se conoce como un disco M2, que es propiamente un disco SSD. ¿Qué quiere decir eso? Que este tipo de equipo, a pesar de que, digamos, el cambio más radical que nosotros vamos a localizar en este tipo de equipo va a ser la unidad de almacenamiento, que esta unidad de almacenamiento ya no es como nosotros las conocíamos. Esta unidad de almacenamiento ya es una unidad de almacenamiento que se basa en memoria. De hecho, muchos discos SSD son de disco como los de las laptops, de disco de 2.5, y se pueden poner acá y se conectan a través de una interfaz SATA, como ustedes ya lo saben, como ustedes ya seguramente ya lo han visto. Pero en este caso, este tipo de equipo ya viene con la interfaz SATA. Ah, miren, acá tengo uno. Este es, por ejemplo, este que está aquí, este es un disco SATA. Este es un disco de 2.5 pulgadas que se utiliza principalmente para las laptops. Este es un SSD. A diferencia de los discos tradicionales, ustedes ya saben que no tiene elementos movibles internamente. Es decir, esto es pura memoria. Entonces, esto le da al equipo una velocidad todavía muchísimo mayor. Se supone que son aproximadamente unas 4 o 5 veces más rápida que un disco tradicional. En realidad, este disco, el que se conecta directamente a la tarjeta madre, que es el SSD M2, que está aquí adentro, ese es todavía mucho más rápido que este. Pero si nosotros tuviéramos esta interfaz, ¿qué pasa? Estaría conectada de este lado. Ahora, ¿a qué esto a qué viene? Este tipo de equipos, si ustedes se dan cuenta, a pesar de que son muy recientes,
son equipos que tienen cierta arquitectura y esa arquitectura no ha cambiado, sigue siendo la misma. No, no hay variaciones en las arquitecturas. Aquí está toda nuestra tarjeta madre, ya la visualizaron. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es prácticamente la misma arquitectura que nosotros hemos manejado durante años y es prácticamente el mismo estilo de equipo. Si acaso lo que nos puede llamar la atención acá es que, por ejemplo, la alimentación del ventilador y del sistema de refrigeración del procesador, pues es la misma. Esta no cambia. Pero, por ejemplo, la alimentación ya de la tarjeta madre ya no es, ya no es el mismo estándar de ATX, sino, bueno, sigue siendo el mismo estándar, pero si ustedes se fijan, los voltajes ya cambiaron y la interfaz también ya cambió. Es una interfaz todavía mucho más pequeña y es una interfaz todavía más, pues más sofisticada. En este caso es para los equipos Dell. En los equipos de otras marcas, pues también puede ser que tengan unas variaciones en el suministro de energía que en este caso son propias de la marca. Este es el único problema de este tipo de equipos de Dell, es que la fuente de poder, pues si llega a tener algún problema, la vamos a tener que sustituir totalmente. Bueno, ok. Entonces, ¿a qué viene ahora todo esto? La arquitectura, este tipo de, este tipo de equipos, generalmente los pueden ustedes personalizar. Ustedes hacen toda la configuración de ustedes hacen toda la configuración de los componentes y todo eso, pero generalmente lo que yo les recomiendo es que hagan la compra del equipo, sí, pero las piezas las van reemplazando ustedes, porque si las provee Dell, vamos a tener, es un precio bastante alto. Entonces, pues precisamente como ustedes son gente ya especializada, que tienen el conocimiento de todo esto y saben cómo funciona la arquitectura, lo único que tenemos que revisar es que esté funcionando su arquitectura correctamente y ya posteriormente nosotros hacemos las adecuaciones necesarias. Si hacen todo correctamente, no tenemos mucho problema con la garantía. Vamos a pasarnos de ahora sí, a otro. Este ya lleva rato aquí, entonces, de hecho este ya lo tengo que entregar. Pero acaba de llegarme, tuve que comprar, no, más bien, me mandaron comprar este, este que ustedes visualizan, este que ustedes están visualizando aquí, este ya es otra arquitectura, perdón, es otro equipo de cómputo, que en este caso, este ya es un servidor, también de la marca, también de la marca Dell. En el caso de Dell, ellos tienen esta línea de servidores, que son una línea de servidores muy sencilla y muy económica, que son los PowerEdge. Se supone que ustedes ya hicieron sus tareas y ustedes ya identificaron familias de servidores y bueno, vieron que Dell tiene, por ejemplo, los PowerEdge que pueden ser de esta forma, que es en una forma tradicional de gabinete, mientras que hay otros que tienen una forma ya, que se conoce como Blade, que es una forma un poquito más amplia, que en este caso es para que se pueda montar para que se pueda montar en un rack. Si nosotros observamos el servidor, nos podremos dar cuenta que la arquitectura física es exactamente la misma que la de una PC cualquiera. Es decir, tiene su unidad de almacenamiento, su unidad de alimentación, tiene de hecho, aquí sí, fíjense, aquí sí se utilizan todavía los mini DIMM, que en este caso son para teclado y para teclado y para mouse, que en este caso es en formato mini DIMM. ¿Por qué? Pues precisamente como este es un servidor, generalmente se utiliza, no, puede ser que lo que ustedes estén utilizando como software puede ser que no tenga un reconocimiento nativo de los puertos USB. Aquí están. De hecho, si ustedes ven, aquí tenemos puertos USB, tanto USB 3.0 como 2.0. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando en algunas ocasiones no hay ese reconocimiento nativo? Pues es mejor utilizar
este tipo de interfaces. Eso es una. Otra. En muchas empresas lo que sucede es que nada más tienen un monitor, un teclado, un mouse y un montón de servidores. Entonces esto se conecta precisamente a un administrador para que es el que se encarga de mandar la señal a la pantalla. En la pantalla, ahí a través de ese administrador que se conoce como KVM, a través del KVM se puede visualizar en la pantalla lo que hay en un servidor. Entonces, ¿qué pasa? Que a través de ese KVM decidimos ver qué hay en este servidor y se activa el teclado y el mouse para este servidor y la pantalla. Apretamos un botón y nos pasamos a otro servidor y así sucesivamente. Eso se utiliza mucho en empresas precisamente para qué, para no tener un montón de teclados, un montón de mouses y un montón de monitores. Es bastante práctico. A diferencia del anterior, aquí ustedes pueden ver, este nada más tiene una interfaz de red. Entonces, este no está, de entrada no está pensado para ser un controlador de red, pero sí puede hacerlo en un momento dado. Le agregamos una tarjeta de expansión, que en este caso podría ser una tarjeta de expansión PCI Express, y funciona correctamente. Este servidor tiene unas cuestiones bien curiosas. Trabaja con la interfaz de video, es tanto HDMI como DisplayPort. Y en DisplayPort tiene dos puertos. Está bien curioso esto, está bien raro esto, pero bueno. Y tiene evidentemente su interfaz serial. Ya actualmente ya prácticamente no hay equipos que traigan, sí hay, pero es difícil de conseguir, equipos que traigan la interfaz paralela, el LPT1, pero sí es muy importante en servidores que traigan la interfaz serial, en este caso a través de un DB9, que es este de aquí. Como ustedes ya vieron en mantenimiento, esta interfaz serial es el antecedente del USB. De hecho, este USB ya saben que es un bus universal, un bus serial universal. ¿Qué es lo que sucedió? Que este puerto simplemente se simplificó. Este DB9, que es el puerto serial, se simplificó y se pasó precisamente a este tipo de tecnología. Y es lo que utilizamos todos actualmente. Si no hubiéramos tenido esta tecnología de los USB, todavía estaríamos utilizando esta. Y todavía tendríamos, por ejemplo, algunos mouses todavía se conectaban a través de este puerto y varias cosas se conectaban a través de este puerto. Es prácticamente un USB, pero en este caso es un poquito más complejo, más arcaico. Pero vámonos ahora a la parte interna. Si ustedes se dan cuenta, este se abre con mayor facilidad que el servidor de la semana pasada. Nada más es una puertita y ya. Aquí viene un hueco que precisamente es para que ustedes pongan un candado si es necesario. Pero aquí lo que nosotros vamos a ver es que la arquitectura es idéntica a lo que ya hemos visto. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un microprocesador, que es un microprocesador Xeon, es un Intel, de la familia Intel. Este Xeon es evidentemente más actualizado que el que vimos la semana pasada y, y en este caso la alimentación, si ustedes se alcanza a visualizar, la alimentación del ventilador del procesador, esta ventilación sigue siendo parte de esta fuente de poder, sigue utilizando los cables de 10 voltios, es decir, el amarillo y el negro, no hay cambio, pero la fuente de poder también aquí cambia en el equipo anterior. Es decir, la alimentación a la tarjeta madre es un poquito más sencilla que la alimentación ATX tradicional. Es un poquito más pequeña. Aquí está. Si ustedes se dan cuenta, son poquitos los pines que se utilizan, a diferencia de lo que nosotros estábamos acostumbrados a utilizar. Y ustedes se darán cuenta también, aquí sigue teniendo el cable verde, que es el cable guía que nos va a servir a nosotros para poder probar el funcionamiento de la tarjeta, de la fuente de alimentación. Entonces, lo único que ha cambiado, por así decirlo, es la alimentación. Y en este caso también, si nosotros necesitamos cambiar la alimentación, también tiene que ser, puesto que este es un servidor, también tiene que ser, en este caso, piezas de dedo. Pero
hay piezas que no son tan exigentes. Digamos, todo hasta aquí, todo tiene que ser forzosamente propietario. En este caso, la memoria, que ya es una arquitectura de DDR4, es una memoria que es una memoria propietaria. No hay un gran cambio, no hay algo así que nos diga, que nos diga que este tipo de memoria es propietaria. Simple y sencillamente, al momento de instalarla, si nosotros instalamos una memoria que no sea parte de este equipo o que no sea de la arquitectura de Dell, ¿qué es lo que va a suceder? Pues no va a funcionar y ya, no pasa nada. Pero pues por eso necesitamos conseguir una memoria con una memoria propietaria, de manera tal que sea compatible con este tipo de equipo. De este lado, de este lado, de este lado, aquí ya pueden ver la unidad de almacenamiento, que es un disco duro, en este caso de 3.5 pulgadas, que en este caso funciona a través de la interfaz SATA. Aquí está. Y de hecho es un disco, si ustedes se fijan, es un disco más común que corriente, que es un disco Western. Este tipo de discos, pues también, en algunos casos los de servidor tienen algunas características especiales, que puede ser en este caso una mayor velocidad, este es de 7200 revoluciones, y, y en algunos casos este tipo de discos también son un poquito más tolerantes y tienen un poquito más de facilidad para trabajar en ambientes pesados. Se supone que así debe de ser en un servidor. De todos modos, aquí viene un espacio más, porque acuérdense que en un servidor lo ideal es que haya una redundancia, es decir, que lo que está pasando acá, ya sea que se respalde de este lado o en un momento dado se haga un espejo de este lado, o sea que estén funcionando los dos discos al mismo tiempo. Entonces, en este tipo de servidores es un servidor bien sencillito, si ustedes se dan cuenta, no tiene mucha ciencia, no ha cambiado no ha cambiado gran cosa de lo que nosotros conocemos. Aquí arribita también tenemos otro espacio, otras ranuras para discos igual de 3,5, de 3,5. Y aquí también tenemos un espacio para, ya sea para ranuras de expansión o en un momento dado también para poder hacer el montaje de algún otro tipo de unidades. No es algo del otro mundo, si ustedes se dan cuenta, es algo muy sencillo. Este servidor todavía no trae sistema operativo, lo tengo que instalar al rato. Pero bueno, en este caso también ustedes ya investigaron que los tipos de sistemas operativos. Para este equipo voy a terminar instalando un sistema operativo Windows 2019 en su versión de Data Center. Ese va a terminar siendo el sistema operativo de este servidor. Eso ya lo veré al rato. Bueno, eso en cuanto al unboxing del día de hoy. Ahora, ¿a qué viene esto? Cuando nosotros nos estamos enfocando en la seguridad informática, pues lo primero que nosotros tenemos que saber es que los fierros, de alguna manera, todos responden a una arquitectura y todos responden a una norma. Entonces, el hecho de que tengamos diferentes tipos de equipos no quiere decir que funcionen de manera diferente. Todos responden exactamente a la misma arquitectura. Un equipo armado, como ustedes ya vieron, es exactamente igual que un equipo de en cuanto a sus componentes y en cuanto a su funcionamiento. Tal vez hay algunas variaciones en cuanto a piezas, pero la idea se basa en el mismo principio de John von Neumann. Entonces, puesto que todo funciona bajo la misma arquitectura de computadoras, nosotros para que esto funcione, tenemos que comprender esa arquitectura. Y ya que comprendimos esa arquitectura, ahora sabremos que para la correcta configuración de los equipos y de las redes nos permite tener de alguna manera una red relativamente segura. Al hablar nosotros de seguridad informática, nos estamos refiriendo propiamente a la capacidad que tenemos para que la información que nosotros estemos manejando a través de nuestra red no se
no sea comprometida y no salga de nuestro entorno. Entonces, al hablar de este tipo de cuestiones, estamos hablando precisamente de qué métodos, qué equipos, qué tenemos nosotros para evitar la propagación de la información. Ahora, si nosotros hablamos de la seguridad de una red de área local con respecto a la seguridad de una red de área amplia, o sea, de una red que no está dentro de nuestro entorno, es decir, el Internet, ¿qué es lo que sucede? Ahí normalmente tenemos que preocuparnos por qué es lo que entra, qué es lo que sale y también por dónde pasa la información. Para eso siempre hay que estar haciendo hay que estar haciendo las revisiones de sus ruteadores y también hay que estar haciendo las revisiones de sus trazados de ruta. Es decir, por dónde están pasando toda su información, ya lo hemos visto anteriormente. Entonces, al estar ustedes al pendiente del trazado de ruta, están viendo por dónde pasa la información. Si ustedes hacen un trazado de ruta, por ejemplo, en una red del poli, se van a dar cuenta que en algún momento pasamos por una puerta de enlace, que en este caso es una computadora del instituto, y ya después de ahí, ya no hay un control. O sea, ya lo que hay allá, pues ya lo que salió, salió. Lo que pase afuera de esa red ya está afuera. Eso es precisamente lo que se hace en el edificio inteligente y es lo que precisamente se prevé, qué tipo de información está entrando y está saliendo. Eh, que en algunos casos pues es una protección que en algunos casos yo siento que es un poquito exagerada, pero bueno. En el caso de una red de área local, primero que nada, para poder tener una seguridad bien establecida, debemos de tener conocimiento de toda nuestra red y de toda la infraestructura que nosotros tenemos. Acuérdense que cuando nosotros hablamos del cableado estructurado y de la distribución de nuestros equipos, estamos hablando de la infraestructura de red. Entonces, para que nosotros podamos tener digamos, un conocimiento de cuál es la seguridad interna, pues precisamente tenemos que tener un conocimiento de toda nuestra infraestructura y tenemos que saber cómo funciona toda nuestra red. Es decir, tenemos que saber todos todos nuestros segmentos de red, todo nuestro conjunto de direcciones disponibles, cómo se administran, cómo se entregan, a quiénes se les entregan, cuántas direcciones de IP tenemos disponibles. En una red de área local cableada, pues no es tanto problema. El problema llega después. El problema llega cuando meten las redes ya inalámbricas, lo que les decía la semana pasada. Tuve el caso de un cliente que pues nada más tenía unas cuantas computadoras y unos cuantos usuarios en su oficina, pero pues de repente le llama a Axtel y pues la Axtel le dice que su red está lenta o que su modem está teniendo fallas. ¿Por qué? Pues porque tiene más de 30 computadoras conectadas. Entonces, pues esta persona, el dueño de esta empresa, pues, ¿qué pasa? Se enoja y se asusta y se pone todo loco. ¿Por qué? Porque pues, ¿de dónde salieron esas 30 computadoras? Bueno, primero que nada, el servicio de atención a clientes de Axtel, acuérdense que está en Monterrey y esos de Monterrey no tienen paciencia y no tienen tacto. Entonces, al momento de que se les dice que son 30 computadoras, esas 30 computadoras son computadoras, televisiones, teléfonos, tablets, impresoras que ellos tenían porque ya cerró esta empresa. Tenían impresoras, tenían plotters. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todos esos dispositivos también acceden a la red. Ahora, ¿por qué les comento esto? Se tiene que saber qué es lo que tienen ustedes en su red de área local, porque normalmente tendemos a la ciencia ficción y creemos que que un hacker va a llegar y toda la mafia rusa se va a meter en nuestra red de área local y nos va a sacar toda la información, o que una bola de chinos nos están vigilando y quieren saber cuánto dinero tenemos en nuestras cuentas. Y no es así. En muchas ocasiones no es así. Lo que está sucediendo en muchas ocasiones es que el enemigo está adentro. Entonces, en muchas ocasiones, en realidad, las fugas de información, los problemas
de accesos no autorizados, todo eso, en muchas ocasiones son internos. En realidad, el enemigo en muchas ocasiones, la inmensa mayoría de las ocasiones, el enemigo está dentro. O sea, no somos, en muchas empresas no son tan grandes ni tan importantes como para que alguien los esté vigilando. Y el costo de vigilar o el costo de acceder a una red de una empresa es muy alto. Acuérdense que todo se puede hacer, todo se puede lograr, dependiendo de el cuánto estén dispuestos a invertir o cuánto hardware tengan ustedes disponible para ello. O sea, no es algo no es nada más que llegue cualquier egresado de la ERRO con su laptop con Linux y ya. No, en realidad es algo un poquito más complejo. Se necesitan todavía más cosas. Entonces no es tan sencillo hacer ese tipo de cuestiones. Si ustedes buscan, cómo se puede hacer, por ejemplo, o cómo se puede clonar un sistema, tienen que buscar conceptos que son muy sencillos de investigar, de entender y en algunos casos de aplicar. Por ejemplo, para los sistemas que ustedes estén diseñando para prototipos, lo que era prototipos, los sistemas que ustedes estén diseñando tienen que a pasarlos por una serie de pruebas. Esta serie de pruebas, por ejemplo, busquen en internet lo que es la inyección de código o lo que es propiamente la inyección de código o la inyección de caracteres en contraseña. También investiguen ese tema. ¿Y qué es lo que van a encontrarse? Lo que van a encontrarse es que con la, con, con la inserción de ciertos caracteres en espacios específicos del código que están disponibles para los usuarios, para cualquier usuario, o sea, en campos de texto o en campos de contraseñas, ¿qué es lo que va a suceder si esos campos no están protegidos contra ese tipo de inyecciones? ¿Qué es lo que sucede? Rápidamente se pueden saltar la protección de la contraseña sin ningún problema. Otro que ustedes pueden investigar también es el robo de cookies. El robo de cookies se utiliza mucho para poder entrar a cuentas de Facebook de otras personas, por decir algo, o para poder acceder a correos electrónicos de otras personas. No es un método del todo, es un método relativamente sencillo, pero no estoy tan seguro de qué tan efectivo sea en la actualidad. Yo creo que ya debe de haber muchas protecciones al respecto, pero es uno de los métodos que se pueden utilizar. Es muy importante que de alguna manera estén al pendiente y estén al tanto de cómo se desarrolla todo esto. Todo lo que se refiere a la seguridad informática se puede estudiar, sí, desde el punto de vista de la seguridad informática, pero también lo pueden estudiar desde el punto de vista del hacking. El hacking hay dos tipos, el ofensivo y el defensivo, o también el hacking ético. El hacking ético, pues en este caso, se explota las vulnerabilidades de un sistema o de una red para que en un momento dado el atacante pueda conocer cuáles son los puntos débiles de una red y de alguna manera proteger al usuario de esto. Es decir, se puede decir que es un autoataque para que sepamos cuáles son nuestras vulnerabilidades y mejorarlas. Mildred, cuando entramos a una página y nos pide acceso a cookies, perdón, no alcancé a leer porque pareció muy rápido. Un segundito. A ver, cuando entramos a una página y nos pide acceso a cookies, entonces de alguna manera nos roba información, sí y no. De hecho, precisamente, derivado de todos los casos que hubo del robo de cookies y a través de los cuales gente especializada se pudo incluir en cuentas de correo electrónico, de bancos, de Facebook y todas esas cosas. Derivado de ello, precisamente se tuvo que legislar y ahora los sitios te tienen que avisar que están utilizando cookies. ¿Por qué? Precisamente para que tú estés enterada de que la información que tú manejas ahí es información sensible y que puede en un momento dado ser accedida por un tercero. Entonces, es precisamente una advertencia para que tú estés enterada de que todo lo que tú
estás metiendo en esa página, es posible que alguien más lo pueda ver. Puede ser, de hecho, los métodos que van dice Manuel, los métodos que mencionó van de la mano con el pen testing. Sí y no. Depende de cómo veas en este caso el pen testing y de cómo lo utilices. Es una técnica que se utiliza mucho en el hacking principalmente en el hacking ético, pero no depende de cómo la utilices y de qué herramientas estés utilizando. Pero sí, de alguna manera van relacionadas. O sea, ¿cómo van a obtener esta información? Eso es a lo que vamos. Esta información, ¿cómo se obtiene? Hay muchas maneras de obtener este tipo de robo de cookies. Principalmente en una red de área local, a veces se tienen vulnerables muchos puertos, sobre todo en Windows, que son los que nos permiten acceder acceder a este tipo de archivos. Hay muchos métodos a través de los cuales pueden acceder. De hecho, esos métodos sería bueno que ustedes ahí los vayan investigando en qué consisten y qué son. Algunos se valen de hardware. De hecho, de los métodos más sencillos que ustedes tienen para poder visualizar lo que hace una persona, por ejemplo, son y los más sencillos y los más inocentes, son el uso de un hardware. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces la gente ni se va a dar cuenta que ustedes están accediendo a lo que escriben. El método más fácil es que se consigan, por ejemplo, un hardware que pudiera ser una tarjeta, una interfaz USB que se conecta previo al teclado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el teclado va hacia esa interfaz USB y esa interfaz USB va hacia la computadora. La computadora no lo detecta. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa ahí es que todo lo que ustedes teclean se registra en esa memoria, en esa interfaz USB, y ahí se ve, si ustedes están escribiendo tienen una conversación en WhatsApp, todo lo que ustedes están escribiendo se va a ese almacén ahí. Si ustedes están poniendo contraseñas, todas las contraseñas se van ahí. Ese es uno de los métodos más inocentes y de hecho más eficientes, se puede decir. Y la gente no se da cuenta. En algunos bancos, de hecho, se utiliza. Es muy común utilizar eso, principalmente para fines de auditoría. Pero también es un peligro de alguna manera, porque pues ahí se están viendo todas las contraseñas. Esa es una manera. A diferencia del otro que mencionaba Manuel, ese se conoce como keylogger. A través del keylogger, ustedes lo que están haciendo es capturar lo que el usuario teclea. Hay muchos tipos de keyloggers. Hay keyloggers físicos y hay keyloggers lógicos. Un día también investiguen, si ustedes quieren, qué es un keylogger y en este caso cómo funciona un keylogger lógico, o sea, un keylogger a través de software. Y ustedes van a encontrarse un montón de programas que se pueden instalar en una computadora común y corriente, y a través de esos programas ustedes tienen el acceso a lo que el usuario ha estado tecleando. Es decir, si un usuario teclea www.facebook.com, ¿qué sucede? Ahí se registra. Y cuando entra a facebook.com, pone su nombre de usuario, fulanito@hotmail.com, y pone su contraseña. Todo eso queda registrado en el keylogger. De esa manera ustedes pueden en un momento dado recabar contraseñas. Por eso a mí no me gusta utilizar cafés internet, no uso cafés internet, hago todo lo posible por nunca usar un café internet, porque eso se utiliza mucho en cafés internet. Uno de mis primeros clientes, de hecho eso lo empecé a probar en un café internet de uno de mis primeros clientes, y no lo hagan. Bueno, pues ahora sí que lo hice por la ciencia, ¿no? Pero este, es algo que sí funciona, es efectivo, y se enteran o sea, tienen mucha información que sinceramente no les importa, ni les sirve. La gente
precisamente esta semana una compañera de la UNAM, que es periodista, me contactó porque tenía problemas de que le estaban llegando notificaciones a su teléfono de que su cuenta de correo personal eh, estaba tratando de ser accedida. ¿Cómo tratando de ser accedida? Ya saben que cuando pierden la contraseña, en el caso de Google, uno de los métodos para recuperar la contraseña es aceptar ciertos globos que aparecen en el teléfono. Entonces a ella le apareció eso, o sea, presiona el número que aparece en tu pantalla y pues ella no estaba haciendo nada de eso. Entonces le comenté que tenía que simplemente cancelar, que cambiara sus contraseñas y que indicara que ella no estaba haciendo acceso a sus cuentas de correo desde otro lugar. Pero pues ya platicando con esta niña, es que pasa lo mismo con todos los usuarios. Todos los usuarios tienen exactamente lo mismo en sus correos, nada. O sea, ¿qué puede tener en el caso de ella? Le preguntaba, a ver, ¿qué tienes en tu correo? Estaba preocupada, estaba histérica. A ver, ¿qué tienes en tu correo? Tienes tus cuentas, tienes ahí información de tus cuentas bancarias donde se ve todo lo que la millonada que te pagan. Es periodista. Tienes la tesis que no has hecho, tienes tus packs, no tenía nada de eso. O sea, nada más tenía sus promociones, si acaso su información de lo que ordena, nada más son cosas muy comunes, cosas muy sencillas. Entonces, la gente normalmente tiene lo mismo, la gente común. Si hay gente que tiene otro tipo de cuestiones, o sea, cada persona es un mundo. Entonces, lo ideal que siempre les recomiendo, no manejen cosas personales en cuentas de correo, no manejen fotos personales, no manejen, no hagan, aunque esté de moda y aunque tengan todo para lucirse, no hagan packs, no hagan packs. De hecho, pues actualmente, y más ahorita en el contexto de crisis mundial, pues ahorita la venta de packs está al por mayor, ¿no? Eso es una muy buena fuente de ingresos. Pero si no están dispuestos a lucrar con su pack, no hagan pack. No se manden documentos sensibles, documentos muy importantes. O sea, tengan sus cuentas de correo lo más, pues lo más cuidadas posible y eviten manejar información sensible. No tengan conversaciones personales de alguna manera. Por eso manéjenlo en el WhatsApp o algo por el estilo. Que de todos modos el WhatsApp también es hackeable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos los usuarios son iguales. Tienen, tienen información, todos los usuarios tienen información, pero súper vital. ¿Y qué pasa? Esa información súper vital, pues es información de sus empresas, de sus trabajos, pues por el estilo. Es muy raro que una persona que no conozca a la víctima tenga interés en lo que están haciendo. Es muy raro. No siempre se da. Es muy raro que un asiático nos esté vigilando y quiera entrar a nuestras cuentas de correo para robarnos información de nuestra empresa, Sociedad Anónima de Capital Variable, o a veces ni siquiera eso, desde un búnker especializado en robo de información en China. No pasa. Es o sea, creemos que somos muy importantes en este mundo, no lo somos. No lo somos en realidad. Generalmente cuando hay un ataque hacia una persona en específico, ese tipo de ataques es de alguien que los conoce, es de alguien que sabe qué es lo que quiere. Ese tipo de ataques se da mucho, por ejemplo, a ustedes, señoritas, se da mucho que quieren entrar a sus cuentas. ¿Por qué? Pues porque quieren entrar a lo que todo mundo quiere ver, su vida personal. Si ustedes, hablando desde el punto de vista de las ciencias sociales, si ustedes en un momento dado se ponen a hacer una investigación de género,
nos daríamos cuenta o tendríamos un tema bastante interesante al ver quiénes son la gente más vulnerable al robo de identidad o al robo de información en sitios como Facebook o el correo electrónico. Y nos vamos a dar cuenta que es también una cuestión de género. Y nos vamos a dar cuenta que las personas más vulnerables o las personas más vulneradas son las mujeres. ¿Por qué? Pues porque quieren saber todo, quieren acceder a sus cuestiones personales. Por eso no tengan cosas personales, no tengan cosas íntimas. ¿En dónde se puede estudiar hacking? En el Poli no. Tal vez en la SCOM. Tal vez en la SCOM. En la SCOM sí. En la SCOM sí y en el Centro de Investigación en Computación. Es que no se estudia el hacking. Se estudia seguridad informática. Hay una maestría en la STIM en Culhuacán que es de seguridad informática. Igual y ahí. Con toda la franqueza del mundo, yo lo que he sabido de, de métodos de hacking, no tanto de hacking, pero sí de métodos y de casos, no lo supe ni en Estime, ni en Upixa, ni en SCOM, ni en nada de eso. Yo esos casos los empecé a conocer en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de ahí de la UNAM. O sea, imagínense, con juristas. ¿Por qué? Pues precisamente porque esto también tiene una rama legal. O sea, también evidentemente el ingreso a información que no les corresponde también tiene una cuestión ética y legal. Entonces, precisamente para poder saber todo eso, en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, hay una sección precisamente donde se estudia toda la cuestión de delitos informáticos, lo que se conoce como jurismática. Eso, en mi caso, yo lo vi ahí. Tenía un alumno en la UPIXA hace muchos años que quería ser hacker. Entonces, me comentó que quería ser hacker y que quería aprender todo eso. Entonces me dijo dónde lo podía aprender. Y con todo el dolor del alma, pues aquí no. ¿Y qué sucedió? Pues el chamaco menso, me hizo caso y se fue a la UAM. Y volví a saber de él un día que en algún momento yo tuve mi página, que pues también, pues así como que no, se supone que yo soy el producto, ¿no? En mi caso que yo trabajo independientemente, yo soy el producto. Entonces yo tenía mi página, pero pues así como que no es algo que, que yo utilice mucho, entonces en fin, actualmente no tengo una página, pero ahí tengo mi dominio, el de hernandezloza.tv. El día que vi ahí en mi página que estaba el sello de Sauriohack, que así se hacía llamar, deben de tener su propio nombre, ¿eh? O sea, el primer paso para ser hacker tienen que tener su nombre. Y casi siempre no sé por qué tiene que terminar con hack. Entonces, así como en los memes de Facebook, tienen que definir su nombre de hacker. Si no, no son hackers. Entonces, su nombre de hacker era Sauriohack. Entonces, cuando vi mi sitio intervenido por Sauriohack, este cabrón ya lo logró. Como el meme, este hijo de perro, por fin lo logró. Y sí, efectivamente el muchacho en la UAM aprendió lo necesario y pues ya logró lo que él quería, que era ser hacker. Pero para eso se fue creo que la UAM está palabra. Entonces, principalmente lo que tienen que saber es cuestiones de cómputo. O sea, no es acuérdense que el cómputo es una cosa, no es lo mismo la informática que la computación. Entonces, si ustedes quieren ser hacker, tienen que tener esta especialización en cómputo y conocimiento de arquitectura de computadoras, por eso me meto mucho en esto. Tienen que tener conocimiento de mucho de hardware, o sea, tienen que tener un conocimiento un poquito más especializado. Y ya que tienen todo ese conocimiento de hardware y de arquitectura, ya se pueden meter a cuestiones más a vulnerabilidades de software. Pero eso se estudia como seguridad informática o también puede ser como hacking ético. Hace muchos años había una empresa que se llamaba Hacking México.
No sé si ustedes están más o menos enterados. El problema de Hacking México es que su dueño, que era un hacker, bueno, no sé si era hacker, él sí era bueno, que se llamaba Megabyte, pero pues Megabyte era una madresota, o sea, era un hombre tremendamente gordo, grande. Y por eso también el nombre le quedaba re bien, ¿no? Era Megabyte, que era Raúl, creo que es Raúl Avilés, creo que se llamaba Raúl Avilés, y se llamaba. ¿Por qué? Porque el método que utilizaba Megabyte para vender sus cursos, ellos daban cursos y vendían equipo, vendían los Rubber Duck, son equipos que investiguenlos para qué sirve el Rubber Duck, patito de hule, el Rubber Duck. Vendían varios keyloggers, vendían muchas cosas. Vendían los pineapple, piña. Ahí investiguen también qué es el pineapple. Hagan su chamba. Ellos los vendían y tenía mucho dinero el chavo, o sea, le iba bien. Tuvo una temporada que trabajó en HP en Estados Unidos. O sea, le iba, era bueno el canijo. El problema es que él para publicitar sus cosas y para convencer a la gente, se valía del insulto y se valía del racismo. Entonces insultaba mucho a la gente, decía que, por ejemplo, los que somos de piel morena nos decía cobrizos, y que los cobrizos que quieren pero no pueden, y que son pobres, y cosas así. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que un día iba a dar un curso en Guadalajara, y en un blog, no me acuerdo en cuál fue, creo que fue en 4chan, no me acuerdo en cuál fue, alguien dijo, yo lo voy a matar. ¿Y qué creen? Que al día siguiente van y lo balean y lo mataron. ¿Por qué? Pues porque se metía mucho con la gente. Era su modo de trabajar. O sea, cada quien en nuestra labor docente, ya les he dicho, cuando uno enseña, pues, o cuando uno inspira a la enseñanza, cada uno de nosotros tenemos una manera de trabajar. Hay gente, en el poli se da mucho, por cuestiones históricas, se da mucho ese tipo de trabajo o ese tipo de, sobre todo creo que algunos de ustedes estuvieron en la tarde, entonces saben muy bien que se maneja mucho ese tipo de relación de profesor-alumno, de desprecio y de humillación, que es cosa que a mí no me gusta. Pero, pues, por ejemplo, se maneja mucho y es efectivo para ciertas gentes. O sea, no sé por qué, pero a la hora de la hora los insultan, se burlan de sus ideas, los ofenden y todo eso, y a la hora de la hora están ahí llorando con los profesores porque, ay, cómo lo quiero, síndrome de Estocolmo. Entonces, es un método que tienen ciertos profesores, y es el método que tenía Megabyte. ¿Y qué sucedió? Pues lo mataron, lo balearon. Ya no supe si se solucionó el caso, pero si se supo quién fue, pero hasta donde la última vez que investigué no se sabía quién había perpetrado el crimen. Busquen luego en internet, en YouTube, ahí están los videos todavía, no los pudieron borrar la mayoría, de Hacking, así, Hacking México. Y ahí sale esta persona vendiendo sus cursos, de alguna manera haciendo mofa, ostentando su poder económico y su conocimiento, y ofendiendo gente. Vendía muy bien, hasta eso. O sea, fíjense, tratarlos mal, de alguna manera parece que funciona. A pesar de ello, todavía no tengo esa cara como para hacerlo de esa manera, pero pues a veces parece que funciona. Bueno, entonces, pueden tomar un curso, por ejemplo, pero a veces tienen que investigar bien de dónde viene ese curso. Hacking, búsquense de hacking ético, búsquense cursos de hacking ético o búsquense cursos de seguridad informática. Igual en internet, simplemente busquen seguridad informática. Si ustedes, por ejemplo, buscan equipo para poderse meter a una red inalámbrica, para tener internet gratis, por así decirlo, simple y sencillamente tienen que buscar auditoría de red.
con eso. O sea, sabiendo auditoría de red, ustedes tienen las herramientas para poderse integrar a una red inalámbrica. No se los recomiendo, pero chéquenlo. Todo, eh, se me había olvidado comentarles también respecto al robo de cookies, respecto a todos estos métodos, este, también sería bueno que tuvieran cierta madurez. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? Si lo utilizan para meterse a las cuentas de sus novios, a las cuentas de sus novias, el que busca encuentra. Véanse, ahora sí que antes de hacer cualquier cosa, véanse, habían pensado 1 o 2 temporadas de Doctor House. El que busca encuentra. Y tienen que ser muy fríos en esto. Entonces, generalmente lo ideal para este tipo de cosas, pues vivan y dejen vivir. No se metan en eso. No busquen porque van a encontrar. ¿Vale? Entonces, íbamos en la fuga de información. En una empresa puede haber fuga de información. Esa fuga de información generalmente es interna. ¿Por qué creen que Grupo Salinas no permite que, que hayan labores fuera de sus oficinas? Lo pueden hacer. Pero ¿qué sucede? Pues que están trabajando con ciertos riesgos. Entonces, esos riesgos, cuando ustedes esconden algo, pues se vuelven más paranoicos. Cuando alguien llegue y desesperado y les diga que se metieron en su cuenta de correo y están casi sudando del miedo, algo esconden, algo hay ahí. Siempre es así. ¿Qué pasa con Grupo Salinas? Algo hay ahí. Bueno, ahora sí que los que hemos estado cerca de Grupo Salinas, por alguna u otra razón, sabemos muy bien que hay muchas cosas ahí. Entonces, ¿qué pasa? Pues evidentemente por eso no pueden permitir que la gente esté fuera de sus oficinas. Todo se tiene que quedar encerrado. Todo tiene que haber una gran seguridad porque nada puede salir de ahí. Los que trabajan ahí adentro les pueden decir, pues así de sencillo, ingeniería social. Los que trabajan ahí adentro les pueden decir que hay muchos movimientos, que hay muchas movidas, que hay mucho elefante blanco, muchas empresas que ni existen, mucha evasión de impuestos, cosas por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? Se arriesgan a que salga esa información. Por eso, todo se queda encerrado en la red diaria local. Es raro que, que las fugas de información se den hacia afuera. Casi siempre son de adentro. Entonces, ¿qué pasa? Que ahorita también la gente que trabaja, pregúntenle a cualquiera que trabaje ahí, ahorita están amenazadísimos. No pueden hablar, no pueden decir, no pueden comentar nada. ¿Por qué? Pues precisamente porque es información. Entonces, la inmensa mayoría de las veces el enemigo está adentro. Tienen que cuidar mucho eso. Esa es una de las razones también por las que no me gusta usar las computadoras de la escuela. No estoy diciendo que estén intervenidas ni nada. De hecho, dudo que estén intervenidas. Pero ya es una cuestión personal. O sea, a mí no me gusta usar una computadora que no sepa yo de dónde viene ni qué onda. En general. Es decir, no desconfío de la UDI, desconfío de ustedes. Esa es la cuestión. Que tenemos un montón de alumnos en la tarde, que tenemos un montón de alumnos en la mañana. Entonces, ahí sí no sé si ya está intervenido el equipo, si ya tiene un keylogger, si ya tiene si hay un appliance, un hardware que esté capturando todo. Hay keyloggers, de hecho, que hacen capturas de pantalla y ahí se las están mandando constantemente. Todo esto ya está muy sofisticado, entonces precisamente por eso a mí no me gusta utilizar equipos que no sepa yo de dónde salieron. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Ahora, para poder de alguna manera tener un control también de lo que entra y sale de su red, ya al momento de que deja la red diaria local y vas a una red más grande como puede ser Internet, para eso hay muchos métodos. La inmensa mayoría de las ocasiones es las fugas y las intrusiones que pueden haber en un usuario, la inmensa mayoría de las veces no es a causa del de un tremendo dominio del otro, del atacante.
La inmensa mayoría de las veces es por ingenuidad del usuario. Es muy común eso. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que cuidar también al usuario. El usuario en muchas ocasiones es el problema. El usuario es el que sin saber está soltando la información. Para esto se utiliza mucho la ingeniería social, que no es otra cosa más que encontrarle el modo de que la gente te diga las cosas. Y no solamente la ingeniería social, sino también en muchas ocasiones el desconocimiento de las medidas de seguridad por parte de los usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Que si un usuario, por ejemplo, recibe, esto es algo bien común, y yo creo que a todos les ha pasado, que de repente les llega un correo electrónico y que tienes que dar clic aquí para actualizar tus datos de no sé dónde, del banco. Entonces, ¿qué pasa? Que el usuario menso ahí va y pone los datos y no verifica, es más, ni siquiera verifica la dirección de dónde les están pidiendo la información. Pasó mucho hace muchos años, en este caso el de Bananamex, que mandaban los correos y la gente veía en la barra de direcciones, veían Bananamex, pero pues, psicológicamente se les iba, o sea, pensaba que decía Banamex y no era Bananamex. Entonces, ¿qué pasa? Pues de ahí daban toda la información de sus cuentas bancarias. ¿Y qué pasa? Que hubo muchos robos, hubo muchas intrusiones en cuentas bancarias y hubo muchas pérdidas monetarias. Y en muchas ocasiones ese tipo de problemas son atribuibles al usuario y no son atribuibles al banco. Entonces, ¿qué pasa? Acuérdense que el banco nunca pierde. Entonces, ¿qué pasa? Pues es problema de ustedes. Ustedes otorgaron la información. Es muy difícil que en un momento dado el banco gire o de un fallo a favor de ustedes. ¿Por qué? Pues porque fue error de ustedes. Otro método que fíjense que pasó le pasó a una persona que sí maneja, millones, porque tienen un montón de empresas. Me pasó con una persona que simple y sencillamente recibió un correo electrónico, recibió un mensaje, un SMS, que decía el SMS, se ha autorizado tu compra en Walmart por 9,000 pesos. Si estás de acuerdo, ignora este mensaje. Si no estás de acuerdo, responde este mensaje con la palabra no. ¿Y qué pasa? Respondió con la palabra no. En unos 15 minutos ya le habían vaciado algunas cuentas bancarias. Me mandaron llamar a sus casas, a la casa de esta persona. ¿Para qué? Para ver su red, qué es lo que estaba pasando, estaban desesperados. Y así de sencillo, o sea, mira, tu red está bien. O sea, tu red, es más, tu casa es tan grande que la red no llega ni a la calle. Si alguien entró a tu red inalámbrica, tuvo que estar parado en la puerta de tu casa. Y no, tienes cámara. Nadie estuvo parado en la puerta de tu casa. Nadie se metió. Nadie pasó el estacionamiento de quién sabe cuántos carros que tienes y llegó hasta la puerta de tu casa. Nadie. Si hay alguien, si esto fue a través de tu red inalámbrica, fueron tus vecinos o en un momento dado fue otro método. Ahorita les voy a platicar qué método pasó, qué fue lo que pasó. El chiste es que estaban desesperados y querían, o sea, tan desesperados estaban que querían que yo contactara a otra persona que estuviera más especializada en robos. O sea, que me querían, sí, porque hasta me dije, hasta el esposo de la persona esta me dijo, ¿no? Es que tú te ves muy decente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que querían que llevara a una persona muy indecente a su casa. O sea, se dan cuenta cómo funciona esto, cómo funciona la psicología de la gente. O sea, le voy a abrir las puertas de mi casa, que soy una persona pública, que soy un empresario conocido, soy un empresario de renombre, que la gente sabe lo que tengo. Le voy a permitir la entrada a una persona cualquiera a mi casa para que vea lo que tengo, para que conozca mis vulnerabilidades. ¿Se dan cuenta cómo funciona esto?
¿Se dan cuenta cómo en un momento dado es el propio usuario el que entrega todo? Total que sí se calmaron, ya no sé si ellos por su cuenta fueron a buscar a alguien más, ni me interesa, pero ¿qué sucedió? ¿Cómo les robaron la información? Sucede que para que esto haya pasado, ya los tenían estudiados y ya tenían más o menos conocidas sus contraseñas. El software no es del todo, no es del todo infalible, no importa el banco que sea. Todas las aplicaciones pueden tener fugas de seguridad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ya estaban estudiados, ya sabían qué eran ellos, ya sabían qué onda. Es más, ya sabían internamente en el banco toda la información de ellos. O sea, eso fue interno. ¿Qué fue lo que sucedió? Que en el momento en que la persona responde no, se mandan datos del teléfono. Y esos datos del teléfono, entre ellos vienen datos internos. Todo teléfono, para que pueda funcionar, ya actualmente tienen ciertas cuestiones de seguridad, especialmente los que manejamos el pago contactless, ya se los he platicado, que simple y sencillamente acercamos el teléfono, ni siquiera tiene que tocar el terminal punto de venta, simplemente lo acercamos, sí, ya pagamos, de toda madre ya nos vamos, cosa que no se utiliza aquí en México, y si lo utilizas se espantan, pero bueno, existe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los teléfonos tienen muchos candados, por así decirlo. Pero en el momento en el que ustedes mandan un mensaje, parte de esos candados ya están expuestos. Si se tiene el hardware, si se tiene el equipo necesario para poder descifrar cómo es esa información que ustedes están mandando a través de un SMS, pues están totalmente expuestos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que ella, al momento en el que responde no, está enviando datos como la MAC. ¿Qué es la MAC? Toda computadora, no importa el tipo de equipo que sea, acuérdense que todos trabajan bajo la misma arquitectura. Toda computadora, teléfono, el GameCube, el Wii, la televisión, el que sea, el iPad, las impresoras, las lavadoras, lo que conecten al Internet, todo tiene una dirección física. Esa dirección física es lo que se conoce como una MAC, Media Access control de acceso al medio. Y la dirección MAC es una dirección que de alguna manera es única. Está formada por dígitos en formato hexadecimal. Todos los dispositivos tienen uno. Entonces, ¿qué pasa? Manda la MAC, manda los datos del dispositivo, inclusive hasta a veces puede haber datos del sistema operativo, pueden haber muchos datos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En el momento en que responde, ellos ya tienen la información del teléfono. Ellos ya tenían información interna del banco, o sea, eso fue de alguien de adentro del banco. Entonces, ¿qué pasa? Que se autorizan inmediatamente transferencias, y evidentemente a cuentas que posteriormente desaparecieron. Esas transferencias empiezan a salir, ¿y qué es lo que sucede? Cuando se dan cuenta, pues ya es demasiado tarde, ya van como 200,000 pesos menos. En ese momento se empiezan a dar cuenta, ya cuando llevan como 200,000 pesos menos en su cuenta. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Sucedió que a través de ese mensaje se obtuvieron datos del teléfono, se emuló el funcionamiento del teléfono y del software con datos que ya tenían ellos internamente del banco, porque precisamente para entretenerla, o sea, esto empezó a suceder mientras ella estaba entretenida. Cuando responde que no, ellos ya tienen lo que necesitaban físicamente del teléfono, y ¿qué pasa? Le llaman y le dan toda la información, le dan su dirección, o sea, le dicen toda la información, pero evidentemente no hablaban del banco, hablaban del teléfono X. Pero eso fue para entretenerla. ¿Y qué pasó en ese momento? Estaban sacando todo.
cuando cuelgan la llamada, creo que habrán sido que como 10 minutos, 15 minutos, ¿qué es lo que sucede? Pues ya habían 200,000 pesos menos. Y si no hubiera ella llamado al banco en ese momento, se hubieran seguido sacando hasta que no hubiera más. Entonces, ¿a qué es a lo que vamos? La fuga de información muchas veces viene también del usuario. El propio usuario es el que entrega la información. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas páginas apócrifas. Entonces, precisamente también ahí la gente entrega su información sin fijarse. Por eso deben de tener también mucho cuidado. Eso se usa mucho para los correos electrónicos. Así de que tu contraseña, les llega un correo, tu contraseña ya expiró, pon aquí tu contraseña. O la famosa de gusanito.com, ¿no? Alguien te mandó una tarjeta, da clic aquí, ya das clic ahí. ¿Y qué sucede? Para poder abrir tu tarjeta, tienes que volver a iniciar sesión en tu correo. Y ahí van y ponen sus datos del correo y no pasa nada. ¿Qué pasa? Pues que alguien más ya tiene su contraseña. Entonces, la inmensa mayoría de las veces hay que cuidarnos de eso, hay que cuidarnos del propio usuario y de nosotros mismos en muchas ocasiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que tener de alguna manera alguna herramienta de protección, alguna herramienta de protección de nuestra red. Para esto, por ejemplo, se utilizan los firewall. El firewall es una de las herramientas más comunes que se pueden utilizar. El firewall funciona en dos modalidades, tanto en hardware como software. Por ejemplo, ustedes saben que Windows tiene un firewall y cuando nosotros instalamos software pirata, pues a veces tenemos que bloquearlo para que de alguna manera pueda funcionar ese programa y no se actualice. Lo mismo sucede que hay aplicaciones de terceros, por ejemplo, de Norton, de Kaspersky. Esas aplicaciones de terceros también de alguna manera permiten o impiden la conexión del equipo con otras computadoras, o al menos les advierten que están conectándose a otro equipo. Algo, por ejemplo, de lo que pasaba antes de que solucionara el problema de la página web donde ustedes suben sus tareas. Antes de que yo solucionara ese problema, si tenían antivirus les advertía. Y si no tenían antivirus, también les advertía el navegador que podría ser inseguro entrar a esa página. ¿Por qué? Porque no estaban actualizados los certificados de seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Que de alguna manera ese sitio no estaba, por decirlo de algún modo, asegurado. O sea, no se sabe de quién es ese sitio. Hasta que logré actualizar los certificados de seguridad, en ese momento ya se quitó ese problema. El famoso candadito que aparece en la esquina superior, dependiendo del navegador, que aparece en la barra de dirección, el famoso candadito. Ese es precisamente un certificado que dice que les asegura la autenticidad del sitio. Entonces, hasta que pude arreglar el certificado, de alguna manera, hasta ese momento se quitó ese problema. Un firewall también puede ser físico, pero ese tipo de soluciones son soluciones muy caras. No estoy enterado a la fecha de los precios, pero la última vez eso fue hace muchísimos años, cuando estábamos en el canal 40 íbamos a poner un firewall porque teníamos una red de 235 usuarios, teníamos 235 equipos. Entonces íbamos a poner una red, íbamos a poner un firewall físico que nos iba a proveer Symantec, o sea, la misma compañía que hace Norton. Y ese chistecito nos iba a costar, en aquel entonces, nos iba a costar aproximadamente 2 millones de pesos, más o menos. De hecho, una de las razones por las cuales no lo instalamos fue que pues, esos 2 millones de pesos pues, eran una nómina. O sea, con 2 millones de pesos nos pagaban una quincena a todos los trabajadores del canal. Que precisamente cuando Vicente Fox dejó de querernos, cuando Vicente Fox, o más bien Marta Saúl, dejó de querernos porque creyeron que el Canal 40 apoyaba al PG. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues que nos empezaron a ahorcar, para que vean que ahorita que dice Vicente Fox que hubo libertad de expresión en su sexo. ¿Qué pasó? Pues nos empezaron a ahorcar. La gente dejó de anunciarse con nosotros. También los legionarios del Cristo, a través de Bimbo, dejaron de anunciarse con nosotros.
Entonces, ¿qué pasó? Que poco a poco nos empezamos a quedar sin dinero, sin anunciantes. ¿Y qué pasó? Pues de esa manera Vicente Fox le regaló el Canal 40 a Televisión Azteca. Pero, ¿qué pasaba? Que nosotros poco a poco nos empezamos a quedar sin salarios porque no había dinero. Entonces, ¿qué pasa? Pues esos 2 millones de pesos que nos iba a costar una herramienta de seguridad, pues mejor que fuera una quincena, mejor que nos pagaran. Y sí, afortunadamente no adquirimos la pieza. Y digo afortunadamente porque en una de esas ni siquiera nos lo hubieran alcanzado a entregar porque fue cuando nos armaron una huelga. Y ya, ahí se acabó el Canal 40. Entonces, ¿qué pasó? Que no, nos hubiéramos gastado el dinero a lo menos. Entonces, ese tipo de equipos son caros, son muy caros. No cualquier empresa los puede tener. De alguna manera también se puede hacer a través de software libre. Se pueden armar servidores o se puede armar un firewall a través de servidores de Linux o de Unix, principalmente de Linux. Sí se puede, por supuesto que sí, pero necesitan los recursos. Y no solamente, acuérdense que en el caso de Linux, no necesariamente es el recurso monetario, porque Linux no es gratis. Quien me dijo que Linux es gratis, pues está mintiendo. Linux no es gratis. El desarrollo puede ser software libre, hay versiones gratuitas, o en este caso lo que es gratuito es el kernel. Entonces, también para seguridad informática tienen que estudiar el kernel del sistema operativo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que es gratuito es el kernel. A ver, ahora sí que sobre el kernel trabaja tú, pero Red Hat, SUSE, Mandrake y todas esas versiones propiamente no son gratis. Si acaso Ubuntu, un pedazo de Ubuntu es gratis, pero no todo es gratuito. Entonces, ¿qué pasa? Nada es gratis en esta vida. Acuérdense que para poder trabajar con Linux no se necesita tanto el capital económico, se necesita el capital intelectual. Entonces necesitan gente muy especializada. No cualquier empresa tiene ese personal y no cualquier empresa mantiene ese personal. Ese es el problema. Entonces es muy difícil que una empresa tenga un firewall físico. Entonces generalmente optan por tener firewalls lógicos. Ahora, otra alternativa de seguridad que se utiliza mucho en empresas es el uso de la VPN. La semana pasada, precisamente por eso terminamos la semana pasada con la VPN. Ustedes vieron la semana pasada que a través de la conexión a una VPN, nosotros podíamos salir por otro lugar. Entonces, ¿qué pasa? Para evitar que sea rastreado o para poder de alguna manera distraer un poquito a quien nos esté vigilando, ¿qué pasa? Pues salimos por otro lado. O en un momento dado, si alguien los está checando, por así decirlo, o no quieren que sepan de dónde salió lo que ustedes están sacando, ¿qué pasa? Lo sacan por otro lado. Así como vieron la semana pasada. O sea, vimos la semana pasada el uso lúdico o el uso bonito de una VPN, ¿no? Que en este caso, pues es poder ver Disney Plus. Pero, en realidad, si nosotros hacemos cualquier operación, ¿qué pasa? Esa operación sale por otro lado, sale por Houston. Entonces, ¿qué sucede? De alguna manera yo estoy dándole vueltas al mundo para poder salir a Internet. Entonces, todo lo que yo saque, pues en realidad, que me digan, es que me llegó un ataque desde tu computadora. ¿Y de dónde viene ese ataque? No, desde Houston. Pues yo estoy en México. Entonces, ¿qué pasa? Estamos dándole vueltas al planeta para salir por otro lado. Muchas veces, inclusive hasta los correos electrónicos que traen información sensible, también ese es un método, se tiene que sacar por otro lado, se tiene que ir por otro lugar. Entonces, ¿qué pasa? Que esos paquetes de información, en vez de salir por la red de Telmex, sale por la red de otro país. Ese es uno de los usos de la VPN. La VPN tiene muchísimos, muchísimos usos. No nada más es para poder ver televisión de otro lugar, sino también precisamente para protección o en un momento dado tiene fines de seguridad informática. Eso es lo que tiene que ver con la VPN. En otros casos se utilizan proxies. ¿Proxies qué es? ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos que podríamos en un momento dado tener un servidor que sirviera como pasarela para los paquetes de información? Ese podría ser en un momento dado un proxy, es decir, un equipo intermediario entre la red externa y la red interna.
no necesariamente es el responsable de la conexión, porque para eso está el ruteador, pero sí en un momento dado un intermediario, un negociador que permite o no la conexión de ciertas computadoras. Eh, Otra que también se me había estado olvidando, hay veces que sus Macs, o sea, las direcciones de acceso al medio de sus tarjetas de red también ya están comprometidas. Si ustedes, sobre todo ustedes que luego se ponen a jugar sin saber qué están haciendo con programas de hackeo, si ustedes ya tienen comprometida su Mac, sobre todo si se meten a la Deep Web, ahí lo ideal es que ya destruyan su tarjeta de red, porque ya está comprometida su Mac, o sea, ya los tienen quitados, ya los pueden tener checados. Esa es una de las desventajas de meterse a la Deep Web. Por eso, si van a entrar a la Deep Web, que sea con una computadora completamente ajena a lo que ustedes hacen generalmente, y de preferencia con una tarjeta de red externa, una tarjeta de red que no de la cual puedan, que ustedes puedan tirar sin ningún problema. De hecho, aquí es cuando hago una relación con El Padrino. Vieron en El Padrino parte 1. En el Padrino parte 1, cuando le enseñan a Michael Corleone a matar, la instrucción que le dan es que cuando matas, lo primero que tienes que hacer es deshacerte de la pistola, tirarla, aventarla. Cuando hacen algo que no es muy ético o muy legal con sus computadoras, lo primero que tienen que hacer es deshacerse de su tarjeta de red. Tienen que deshacerse de la tarjeta de red, porque ahí está toda la información. Ahí se sabe todo. Ahí está la Mac. Entonces está el registro físico de qué es lo que hicieron. El registro físico de la conexión, que en este caso es a través de la dirección MAC. Eso lo vimos también en el modelo OSI. Ya vieron por qué también es importante el modelo OSI. También a través del modelo OSI comprendemos cómo se hacen este tipo de artimañas para poderse meter en otro equipo o para poder robar información. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Aclaraciones? Bien. No hay dudas, no hay preguntas, no hay aclaraciones. Ya para que terminemos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace este tipo en el caso en el caso de la red privada virtual? Bien, vámonos a la pantalla. Bien, estamos en la pantalla. Ahora, si nosotros, estamos en la pantalla, nosotros para poder hacer un día intenten esto, pero pues para hacer una red privada virtual, pues sí se necesitan sí se necesitan cierto hardware, o sí se necesita tener cierto equipo para poder lograr la red privada virtual. Pero un día investiguen cómo funciona este de acá. Por ejemplo, este que es OpenVPN, que es una herramienta gratuita que les permite hacer tanto conectarse a una red privada virtual como en algunos casos también hacerla. Investiguen cómo funciona esa tunelización. También, vamos a ver si todavía existe. Esta herramienta que está aquí fíjense, en la pantalla, es Hamachi, esta de aquí. Hamachi lo que les ayudaba era hacer precisamente una red privada virtual. Y es muy útil esa de Hamachi. De hecho, si se fijan bien en los temas relacionados, está también Steam. Y se utilizaba mucho Hamachi para poder hacer una red privada virtual para que ustedes pudieran trabajar, para que ustedes pudieran jugar juegos en línea como si estuvieran en una red de área local. Cuando los juegos no son originales, en muchas ocasiones lo primero a lo que renunciamos es la conexión a través de internet.
pero se sigue pudiendo tener una conexión a través de la red diaria local. Algo más o menos parecido a lo que hacen ustedes cuando juegan Halo en el laboratorio. Que eso se tiene que jugar en una red diaria local. Bueno, si están en lugares distantes, se utilizan herramientas como esta, que es Hamachi, que se utiliza precisamente para poder generar una red privada virtual, y a través de esa red privada virtual se pueden conectar varias personas y poder hacer un juego en línea. Puede ser útil, no sé si todavía exista. Bueno, aparentemente sí. Pero fíjense, ya cambiaron el dominio de Hamachi por vpn.net. Esta empresa, LogMeIn, hace muchas herramientas de seguridad informática. Un día investiguenla para que vean qué tanto hace. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros nos conectamos, si nosotros tenemos otro tipo de herramientas? Una VPN se puede hacer a través de un ruteador especializado, que puede ser un ruteador, ya se acuerdan que les había platicado, son ruteadores que son un poco caros. Pero pues, la diferencia de los precios no es tanto la capacidad de emitir una señal inalámbrica o algo por el estilo, que también en muchas ocasiones los ruteadores son más caros por eso. No, no es necesariamente eso, sino también las aplicaciones que tiene un ruteador. Entonces, por ejemplo, que están viendo no es propiamente un ruteador, pero el ruteador les puede permitir hacer una VPN, que es algo más o menos parecido a lo que está en la pantalla. Entonces, lo que está en la pantalla es un servidor, pero funciona de una manera más o menos parecida. Entonces, por ejemplo, este servidor que ustedes están visualizando es el que yo utilizo que no está aquí en México. Y de hecho de hecho debí de haber ido a Houston en estos días. En marzo debí de haber ido a ver esto. Tengo un problema con ese servidor, pero nada más se va a arreglar cuando lo vea físicamente. Es puede subsistir así, no pasa nada, pero sí tengo que arreglarlo. Pero bueno, por esta situación no he podido ir a Houston. Ni quién sabe, igual y no podré ir. Entonces, por ejemplo, este tipo de servidores tienen las mismas funciones que el servidor, que tiene bueno, no las mismas funciones, tiene funciones similares a un servidor. Así como teníamos esos servidores grandotes, y es más, antes de estos servidores, antes de que estos servidores tuvieran esta arquitectura como la que ustedes ya vieron, antes habían servidores todavía mucho más grandes. A ver si luego encuentro algunas fotos. Pero bueno, este servidor, así de chiquitito como es, tiene las funciones más o menos parecidas a las que pudiera tener uno así grandotote como este. Evidentemente para pocos usuarios. Entonces, aquí nosotros, por ejemplo, tenemos varias aplicaciones que podemos tener en este servidor. Y una de las funciones que tiene en este caso es el de servidor de VPN. Entonces, para poder hacer una VPN, nosotros podemos hacer una VPN a través de TPTP. Estos son protocolos a través de L2TP o IPsec, que en este caso también es otro tipo de protocolos. Eso lo pueden investigar ustedes, es muy sencillo. Y el modo más que a mí yo siento que es el más sencillo de todos es que es OpenVPN, que es una herramienta de código abierto. A través de OpenVPN se puede hacer una conexión a otro servidor, y esa conexión les permite poder tener una salida a través de otra red. De hecho, esta de OpenVPN, si fijan bien, aquí precisamente me dice, miren, llevo 197 horas conectado. Precisamente, pues, es que hay que ver Netflix. Esta es la que yo uso, de hecho, esta es mi dirección IP de aquí, de aquí de la Ciudad de México. A través de esta dirección IP estoy saliendo. Si vemos, aquí mi dirección de salida, o la dirección de mi modem, es esta, 189.130.50.70. ¿Qué sucede? Pues es esta. Entonces yo aquí ya me está registrando que esta persona, o sea, yo me estoy conectando aquí a través de este servidor. Este tipo de servidores son servidores bien sencillitos. De hecho, a ver, ahí está. Este tipo de servidores
son servidores como este que está aquí. No sé si se alcanza a notar, ¿no ven? Es este servidor. De hecho, es de este tamaño. Es una cochinadita, si ustedes se dan cuenta. Y este tipo de servidor es un servidor NAS. Es un Network Attached Storage. Es un almacenamiento agregado a la red. Por ejemplo, este es otro NAS, pero este es un NAS ya muy, 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 muy viejo. Aquí nada más lo tengo de recuerdo porque yo no lo uso, porque migré a este precisamente. Y pues si se fijan bien, también tiene una interfaz como los servidores comunes y corrientes, que en este caso, aquí tenemos nuestros discos duros. Este tipo de equipos son así, ahora sí que así son estas cosas, ¿no? Este tipo de equipos actualmente tienen tanto poder como uno grandote de aquel entonces. En ese tipo de equipos nosotros podemos hacer conexiones privadas, podemos hacer almacenamiento centralizado en la nube, inclusive podemos poner ahí módulo, podemos poner páginas web ahí. O sea, ya ese tipo de aparatitos son bastante complejos y bastante útiles. ¿A qué es a lo que vamos? Otro método de seguridad que tienen muchas empresas es tener ese tipo de aparatos. ¿Por qué? Porque ese tipo de aparatos me permite saber al menos dónde está mi información. Entonces, ese funciona exactamente igual que Dropbox. Es idéntico a Dropbox. Puedo tener distribuido en todas mis computadoras ese tipo de software que tiene ese aparato. ¿Y qué es lo que sucede? A través de ese aparato, yo lo que tengo en un momento dado es acceso a mis archivos, no importa en qué parte del mundo esté. Es un paso, digamos, que para complicar un poquito la información o para complicar un poquito el acceso a algún tercero. O sea, para que puedan acceder a pues necesitan conocer toda la información, necesitan saber mi usuario, necesitan saber muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros tenemos este tipo de herramientas, pues de alguna manera esas herramientas nos sirven también para, como parte de nuestra estrategia de seguridad informática. También, de hecho, ese tipo de servidores nos pueden servir como pasarelas. Hay unos servidores todavía, otros modelos un poquito más complejos, que nos permiten que tienen las dos tarjetas de red y permiten precisamente hacer la distinción del tráfico. De hecho, al cual me estoy conectando, el de Houston, de acá, si se fijan bien, tiene dos interfaces de red. Tiene la LAN 1 y la LAN 2. La LAN 2 no la estoy utilizando, solo estoy usando la LAN 1. ¿Y qué creen? Es más pequeño que este. De hecho, ese utiliza discos de 2.5, o sea, utiliza discos como de laptop. Entonces, ese internamente tiene 4 discos duros. Aquí lo que me está avisando es que un disco duro de esos 4 discos duros está fallando. Tengo que ver qué está pasando. Pero bueno, para eso sí tengo que estar allá. Pero mientras, pues al menos funciona. Por ejemplo, este es el mío. Y aquí, pues precisamente tenemos, pues ahora sí que este tipo de aparatitos son muy poderosos ya actualmente. Este tipo de aparatitos ya nos permite, de hecho, a través de por ejemplo, grabo los programas, ya saben que yo trabajo mucho con televisión, entonces ahí grabo mis programas de televisión, ahí cuido el estacionamiento, permiten hacer un montón de cosas, ya son muy, muy, muy complejos. Si se dan cuenta, todo es en un aparato muy, muy, muy pequeño, pero precisamente esos aparatos también nos pueden servir como parte de una estrategia de seguridad informática en una empresa. Entonces, eso ya se los, ya se los... De hecho, este tipo de servidores NAS lo debieron de haber investigado en la tarea anterior, cuando vieron los tipos de servidores. Igual se encontraron con ellos. Pero bueno, ese tipo de cochinaditas también nos sirven precisamente para poder conectarnos a otra red. Es decir, para poder funcionar como pasarela o para poder funcionar como red privada virtual, como VPN. Ese tipo de cuestiones también tienen muchos problemas. Ya he tenido que irme a formar al banco porque me bloquean las cuentas. ¿Por qué? Pues porque se me olvida que estoy conectado a una red que no está en este país y hago operaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que piensan que es un intento de fraude porque es de otro país. Entonces, ¿qué pasa? Ya me han bloqueado cuentas, tengo que ir al banco a desbloquear. O sea,
tiene su, ahora sí que porque piensan que estoy desde otro lugar. Entonces, ahora sí que todo esto tiene su chiste, es muy interesante cómo funciona. Pueden investigarlo. Algunos ruteadores tienen exactamente esto, precisamente la VPN, tienen el chance de poder conectarse a través de VPN. Entonces también investiguen, si tienen un ruteador externo, que no sea aparte del de Telmex, investiguen, en una de esas tienen acceso a la conexión, a VPN, o tienen acceso a generar ustedes su propia VPN. Si ustedes pueden generar su propia VPN, ¿qué pasa? Ya tienen ahí modo de al menos armar su, su red virtual para poder jugar Halo. Pero bueno, son herramientas que de hecho funcionan bajo la misma arquitectura, bajo la misma lógica. Si ustedes comprenden la lógica principal, que es el modelo de von Neumann, comprenden todo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Aclaraciones? Para en lo que escriben, pues que escriben, para su trabajo de esta semana, para su evidencia, se les solicita una tabla en donde pongan los métodos de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Van a buscar, así como ahorita ya vimos algunos, van a buscar herramientas, software que puede servir para la seguridad, que pueden ser utilizados para la seguridad informática, y van a hacer una tabla. De preferencia que pongan un mínimo de unos 10 herramientas. Esas herramientas puede ser inclusive el Norton antivirus que tenga integrado firewall. Evidentemente tienen que investigar qué versión de Norton antivirus lo hace. El Kaspersky antivirus puede ser otro, de donde pongan ahí qué versión de Kaspersky antivirus tiene esa protección de firewall. Pueden buscarse marcas de firewalls físicos, ahí también las enlistan. Pueden poner este método de la VPN, también lo pueden poner inclusive variaciones de Hamachi. O sea, tienen que buscar en este caso métodos y herramientas de seguridad informática que se utilizan en empresas, tanto físicas como lógicas, en este caso herramientas, como puede ser hardware, como puede ser software, y esas las enlistan en su trabajo. Ahí allá en el sitio, en el sitio de Moodle donde estoy centralizando todo, aquí está, lo pueden ver ahí en la pantalla. Ya les propuse una estructura para hacer su tabla, que es esta. Nombre de la herramienta, quién lo fabrica, qué tipo de herramienta es, VPN, firewall, antivirus, etcétera, etcétera. Qué ventajas tiene, qué desventajas tienen, o sea, también tienen que hacer su análisis, y el costo aproximado. Entonces tienen que investigar esas herramientas. No es difícil, nada más que sí tienen que hacer su investigación. Y ya, ya que terminen de hacer de hacer su tabla, pues ya la suben en este espacio. Vamos a esperar, el lunes van a dar la información referente a cómo vamos a terminar el semestre y qué va a pasar. Entonces vamos a esperar hasta el lunes para poder ver el trabajo final. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No me quiero aventurar ahorita porque pues, dadas las circunstancias y dado que no todo el mundo tiene acceso a las mismas herramientas, o estamos en una franca desventaja, o en una franca desigualdad entre todos, porque pues, algunos tendrán acceso a redes, otros no tendrán acceso a redes, algunos tendrán acceso a empresas, otros no tendrán acceso a empresas. Entonces, ahorita no podemos trabajar del mismo modo como hacíamos antes. Entonces, vamos a esperar a ver qué nos dice la autoridad, y con base en ello, yo ya más o menos tengo dos alternativas de cómo nos vamos a organizar.
para el trabajo final, que en este caso ya sería para poder, acuérdense que para el tercer parcial no se considera en evaluación, a menos de que nos digan otra cosa. Entonces, si no se considera la evaluación, ya con el trabajo final, podríamos tener un estimado de cómo vamos a evaluar, que yo me imagino que tendría que ser 50-50, o sea, 50% trabajo final, 50% tareas que están aquí en este sitio. Yo creo que sería ese el modo de evaluar. Todavía no estoy seguro, así es que no me hagan mucho caso, vamos a esperar a ver qué nos dicen. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Aclaraciones? No veo el... Mañana se entrega esa tarea, no, perdón, no tenía acceso al chat. Mañana se entrega esta tarea, no, acuérdense que la dinámica se supone que lo deben de entregar para la próxima semana, pero no, en esta ocasión, acuérdense que la tolerancia es hasta el día 30, pero no dejen que se les junten las tareas, por favor, porque pues, aparte de todo, yo sé que no soy el único, yo sé que no soy el único, entonces no dejen que se les acumulen las tareas, ¿salen? Y según lo que ustedes me habían platicado, mañana tienen un examen, entonces vamos a esperar este lunes y ya definimos cómo vamos a seguir trabajando, ¿vale? Entonces mañana pues concéntrense en su examen, hagan su examen y ya ya lo demás lo vemos a partir del día lunes con base en lo que se anuncie. ¿Dudas hasta aquí? ¿Más dudas? ¿Preguntas? Investiguen el caso de el de Hacking México. Bueno, se los recomiendo porque está bastante interesante. Es un caso muy, era Raúl Robles, ya me acordé. De hecho, miren, fíjense, si ustedes googlean Raúl Robles, luego sale Raúl Robles Hacking México. Y fíjense, está bien interesante. Miren, fíjense, hasta Vice hizo una nota. El asesinato que puso el descubierto de la muerte del Megabyte. El asesinato que puso al descubierto el lado oscuro, el lado oscuro de los hackers mexicanos. Está bien interesante el caso. Investíguenlo. Y fíjense, este era Megabyte. Así, les digo, sí estaba choncho el chavo. Y hasta eso no vivía en una colonia así como que de Alcurnia, vivía aquí en la Moctezuma. No, de hecho no es muy lejano de aquí. Vivía aquí en la Moctezuma, que no es así como que muy elegante, que digamos. Sí está bonita, pero no es la gran cosa. Entonces, investiguense ese caso. Si se meten a YouTube, ¿qué debe ser? Ahí está Raúl Robles. Y y ahí van a ver muchas cosas. Fíjense cómo era de troll, cómo se quitaba el calor. Con eso se abanicaba con sus billetes de 500. Entonces está interesante el caso. Investíguenlo para que vean de qué se trató y cómo funcionó ese caso de Hacking México, porque está muy interesante. Y no sé si todavía existe la empresa, todavía la intentaron seguir y daban cursos. Entonces, no, si está todavía funcionando, pues puede ser que esté interesante ver qué es lo que hacen y los cursos que dan. Bien, entonces, ¿dudas más? ¿Preguntas? ¿Ya no hay más dudas? Bueno,
Entonces, pues ya daríamos por concluido por el día de hoy. Les reitero, nos vemos con base en lo que digan el próximo lunes las autoridades y ya en eso, con base en eso ya vemos que sí. Y ya definimos bien cómo va a ser lo de la evaluación. Definitivamente parte de su evaluación es esto de sus trabajos, es que tienen como fecha límite hasta el día 30. No, no dejen que se les junte todo, por favor. Si no hay dudas, pues ya saben, cualquier cosa me pueden encontrar a través del WhatsApp sin ningún problema. Ahí ando y pues estoy ahí estoy a la orden. Eh, Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana a ver qué onda. Cuídense mucho, por favor, no salgan y ya veremos qué sigue. ¿Sale? Nos vemos.